alumnos, cuando tengamos varias razones geométricas equivalentes, a eso se le llama serie de razones geométricas equivalentes. De forma abreviada, SRGE, serie de razones geométricas equivalentes. Eso significa de que la primera razón A1 sobre 1 igual a la segunda razón A1 sobre B2 igual a la tercera razón A3 sobre B3 y así, ¿no? Hasta la última razón A sub n sobre B sub n. Bien, como tenemos varias razones geométricas y además todas ellas son iguales, en otras palabras, equivalentes, eso podemos igualarlo a una misma constante K. No olvidar que la constante K también sería AN sobre BN. Sería A3 sobre B3, también vale K. A2 sobre B sub 2, también vale K. Y A1 sobre B sub 1, también vale K. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Además, si yo quisiera, por ejemplo, calcular el A1 en función de B1 y K, simplemente diría lo siguiente, ¿no? Diría esto, que A1 es igual a B1 por la constante K. ¿De acuerdo? Ahí está. B1 por la constante K. Bien. Lo mismo con el A2. En función de B2 y K sería A2, sería B sub 2 por la constante K. ¿Sí? Ya que esto que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Lo mismo sucederá con A3. B sub 3 pasaría a multiplicar. El A3 sería B sub 3 por la constante K. Y así podría hacerlo con el A4, 5 y así, ¿no? Hasta el último que sería el AN multiplicado será, o el AN será igual a K por B sub n. O si tú quieres, B sub n por K, que es lo mismo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, para cualquier valor de n, se cumple que A sub n es igual a B sub n por K. Si n vale 1, sería 1 B1 por K. Si n vale 5, sería A5 igual a B5 por K, ¿no? Cada valor correspondiente a su razón, ¿no? Multiplicado por la constante K. Bien, esto es muy interesante porque a raíz de cada una de estas observaciones tenemos una consecuencia de que se va a cumplir que la suma de antecedentes entre la suma de consecuentes, o sea, si yo sumo A1 más A2 más A3, así hasta el A sub n, ¿no? La suma de todos ellos, entre la suma de B sub 1, B sub 2, B sub 3, todos ellos, hasta el B sub n, lo que va a pasar es lo siguiente, que la razón que es K no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Muy importante esta propiedad porque se aplica en muchos problemas, ¿no? Ayuda bastante en otras palabras, a minimizar los problemas, ¿no? O hacerlo más rápido de forma abreviada. Entonces, muy importante, suma de antecedentes entre suma de consecuentes, la razón no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esto se demuestra rápidamente, ¿no? A ver, por ejemplo, si tenemos tres razones geométricas, tres nada más, para que se haga A sobre B igual a C sobre D igual a E sobre F, por ejemplo, ¿no? Y esto igual a una constante K. Bien, sabemos que A es B por K, C es D por K, E F por K. Entonces, miren, suma de antecedentes sería A más C más E, ¿no? Entre suma de consecuentes, B más D más E. Pero ahora, ¿cuánto vale? ¿B por K o no? Ahí está, B por K. C, ¿cuánto vale? D por K, ¿no? Más C, que es D por K, más E, que será F por K. ¿Listo? Sobre B más D más F, ¿no? B más D más F. Ustedes dirán, ¿pero por qué lo suman? Claro, simplemente estoy calculando esta parte nada más. Voy a demostrar que es igual a la constante K. Bien. Ahora, de aquí, si te das cuenta, todos tienen el valor de K, ¿no? Entonces, aquí puedes factorizar o no el valor de K. Tendría B más D más F. B más D más F. Sobre abajo también tiene B más D más F, ¿no? Y miren, iguales se cancelan y estaría quedándote simplemente el valor de K.
Y hay que demostrarlo, ¿no? Ya que A, B por K, ahí está, C, D por K, ahí está, y E, F por K, ahí está, suma de antecedentes entre suma de consecuentes, la razón sigue siendo la misma. Entonces, de esa manera estaríamos demostrando la primera propiedad. ¿Cómo se demuestra la segunda? Más sencillo todavía. Miren, como A sub 1 sobre B sub 1 es K, A sub 2 sobre B sub 2 también vale K, o sea, cada una de estas razones vale o no el valor de K. Entonces, ¿cuántas veces estoy multiplicando por el producto de antecedentes? No, entre el producto de consecuentes. Estoy multiplicando n veces. No entiendo, profesor. A ver, ejemplo. A sobre B igual a C sobre D. En general, ¿no? Igual a E sobre F igual a la constante K. Bien. Sería producto de antecedentes. A por C por E sobre D por D por F, ¿no? Eso aquí sería igual. Bien, aquí hay algo bien interesante. ¿Cuánto es A sobre B? ¿K o no? Aquí tienes un K, otro K y otro K. ¿Cuántas veces tienes el valor de K? Esto es K por K por K, esto es K al cubo. O sea, este exponente te indicará la cantidad, ¿no?, de razones que has multiplicado. Y si aquí has multiplicado n razones, desde el 1 hasta el n, entonces el producto de antecedentes entre el producto de consecuentes será sk elevado a la n. Muy bien, esa propiedad segunda también muy interesante y muy importante para demostrar otros teoremas que vamos a indicar luego. Bien, para que se entienda mejor, a ver, un ejemplito bien práctico me indica lo siguiente. Si se cumple A tercios igual a B quintos igual a C séptimos, ahí tenemos una serie de razones geométricas equivalentes. Además, me indican de que A más B más C vale 90, calcular el valor de A. Entonces, aquí, como te vuelvo a indicar, siempre hay que ser observadores, ¿no? Aquí, muy importante la observación. ¿Qué cosa es A más B más C? Profesor, son la suma de los antecedentes. Ajá. O sea, está más o menos para decir esto, ¿no? Entonces, podríamos aplicar esa propiedad, ya que los consecuentes son conocidos y al sumarlos me va a dar un valor conocido, ¿no? Entonces, apliquemos esa propiedad de la suma de la serie de razones geométricas equivalentes. Ahí está. Suma de antecedentes. A ver, sumemos los antecedentes. ¿Quiénes son los antecedentes? A, B y C. O sea, tendríamos esto, ¿no? A más B más C sobre suma de consecuentes. 3 más 5 más 7, y eso es igual, o sea, igual al K, o sea, a la razón que no cambia, la misma razón. Y la razón de cualquiera de ellos, ¿no?, es cualquiera de ellos, ¿o no? Claro que sí, porque si esto yo le igualo a una constante K, ¿no?, sería igual a K, ¿de acuerdo? Pero ese K vale C séptimos, el K también vale B quintos y el K vale A tercios. Como me están pidiendo calcular el valor de A, me conviene que esta razón sea A tercios. Ahí está. Listo. Entonces, aquí yo tengo el dato siguiente. De que A más B más C, ¿cuánto vale? Ah, ese es el dato, ¿no? 90. Ahí está, reemplazamos. 90. Muy bien. Sigo. 3 más 5 más 7 sería 15, ¿no? 15 igual, esto no cambia, A tercios. Listo. Y aquí ya puedo dar el problema, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale ese valor de A? Al toque, al ojo. 90 entre 15, 6, profesor, perfecto. Y este 3 pasando a multiplicar, 6 por 3, 18. Esta sería la respuesta a este presente ejemplo. Entonces, importante aplicar estas propiedades para poder resumir, ¿no?, los problemas o hacerlo cada vez más rápido. Bien, hermanos, aquí tenemos unas cuantas propiedades de la serie de razones geométricas equivalentes.
A ver, si tenemos la siguiente serie de razones geométricas equivalentes, A1 entre B1 igual a 2 sobre B2 igual a 3 sobre B3 y así, ¿no? Hasta el último igual a n sobre B sub n, ya hemos tocado uno de ellos, igual a una constante k, que sería la razón de esa serie de razones geométricas. Entonces se va a cumplir lo siguiente. Miren la primera propiedad. A ver, si cada uno de los términos queda elevado a la n y sumados, o sea, en este caso los términos del antecedente entre la suma de los términos de consecuentes, cada uno de ellos elevado a la n, ¿a qué va a ser igual? Bien, a ver, miren, vamos a imaginarnos, para hacerlo rápidamente. A cada uno de los términos lo voy a elevar a la n. Esto sería elevado a la m, aquí también a la m, todos elevado a la n, ¿no? Entonces, sería, al final, k también va a estar elevado a la m. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, ¿qué se va a cumplir? Bien, acuérdate de la propiedad anterior. Suma de antecedentes, ¿no? Como cada uno está elevado a la m, sería la primera opción. Entre la suma de consecuentes, como también están elevados a la m, saldría lo de aquí. La razón no debe cambiar. Entonces, ¿cuánto sería la razón? ¿Sería k? No. En este caso, debería ser, es k elevado a la m. ¿Por qué, profesor? Porque inicialmente a cada uno de los términos lo habíamos elevado a la m, ¿no? ¿O no? Claro, entonces el k también quedaría elevado a la m. Lo mismo sucede análogamente con esta parte. Si a todo le saco la raíz mésima, la raíz m, a cada uno de los términos, el k también quedaría como raíz m, seguiría cumpliéndose la igualdad. Luego aplicamos de nuevo suma de antecedentes entre suma de consecuentes, la razón no debe cambiar, pero inicialmente habíamos sacado raíz m, ¿no? Raíz m de ese k, de esa razón. Por esa razón queda de ese modo. Bien, y esta tercera propiedad es una consecuencia, ¿no?, de lo que hemos demostrado anteriormente en la parte de proporciones, ¿no? ¿Sí? En una serie de razones geométricas equivalentes se cumple lo siguiente. Si al sumar al antecedente y su consecuente entre el antecedente menos su consecuente y a cada uno de los términos le aplico lo mismo, entonces se sigue cumpliendo esa igualdad. ¿Cómo va a quedar la razón? No va a quedar en este caso k. Recuerda que es k sobre 1, ¿no? Entonces acá sería k, como acá es más, estoy sumando, entonces más 1 entre k menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa propiedad es también muy importante porque nos va a ayudar a realizar los problemas de una forma más rápida y más sencilla. Bien. A ver, un ejemplito para aplicar, ¿no?, una de las propiedades. A ver, si me dan los siguientes datos, a medios igual a b tercios igual a c quintos igual a d séptimos. Es una serie de razones geométricas equivalentes. Además me dicen que al cubo más b al cubo más c al cubo, 1280, es un dato, ¿no? Tienen que calcular el valor de d. ¿Cómo hacemos esto? Bien, siempre observación, ¿no? Hay que observar bien los datos. No lo que nos da, a al cubo más b al cubo más c al cubo. Ajá. Y encima sumados, es la suma o no de antecedentes elevados al cubo. Entonces podría aplicar esta propiedad, ¿no? La primera. Entonces, por la propiedad número 1, decimos lo siguiente. Dato me dice que a al cubo, suma de antecedentes cada uno elevado a un exponente, en este caso al cubo, más b al cubo, más c elevado al cubo, entre la suma de consecuentes, que sería 2, 3 y 5, ¿no? Pero cada uno también al cubo. 2 al cubo, más 3 al cubo, más 5 al cubo. Será la razón elevado a ese mismo exponente. En este caso, la razón, ¿quién sería? Puede ser de séptimos, ¿no? O si deseamos, le podemos colocar lo siguiente, ¿no?, para que se entienda mejor. Igual una constante k. Pero esa constante k, ¿cómo debe quedar? Elevado al mismo exponente, ¿no?, al cubo. No olvidar, porque uno pone k y ya ahí valoramos todo el problema. Bien. Luego, ¿qué hacemos? Realizamos lo siguiente. Esto es dato. Conocemos esta parte. ¿Cuánto vale? La suma de cubos, ya dice, es 1280. Esto es 1280. Y esto es conocido, ¿no? Claro.
todos conocidos, 2 al cubo 8 más 27 más 125, eso me sale 160. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo me estaría quedando aquí ese valor de K? Entonces, K al cubo, ¿a qué sería igual? 1280 y 360. Se van los ceros, 128 entre 16, eso es 8. Con lo cual, el valor de K me estaría saliendo 2. Claro, sacado la raíz cúbica, recuerda que 8 es 2 al cubo, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo el valor de K. Luego digo, ¿qué me piden? El valor de D, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? ¿Qué nos dice? Lo siguiente. Se cumple que D séptimos es igual a K, ¿no? D séptimos vale K. ¿Pero cuánto vale K? 2. ¿Sí? Entonces, ya tendría, ¿o no?, el valor de SD. Claro, 7 que está dividiendo pasa a multiplicar 2 y 7 por 2, 14. Esta sería nuestra respuesta. Entonces se dan cuenta, ¿no? Si nosotros aplicamos las propiedades, podemos reducir considerablemente los cálculos en un determinado problema. Entonces hay que aprenderse, ¿no? Muy importante aprenderse o las propiedades, ¿no? Para aplicarlos en los problemas. Observemos esta serie de razones geométricas equivalentes. Hay una característica muy interesante. Observen el primer consecuente y el segundo antecedente. Son iguales, ¿no? Y miren, iguales. Eso quiere decir que si tomamos, ¿no?, las razones de 2 a 2, ¿no?, consecutivamente, vamos a observar de que los términos medios son iguales. Cuando vemos esta característica, es a lo que llamamos una serie de razones geométricas continuas equivalentes. Son continuas porque los términos medios son iguales. Bien, aquí vamos a observar algo bien interesante. Miren por aquí. A ver, ¿cuánto sería el valor de A? ¿Sería B por K o no? Ahí está. ¿Cuánto sería el valor de B? C por K, ¿no? Listo. ¿Cuánto sería C? Este D multiplicado por K sería D por K. ¿Cuánto valdría el D? E por K. ¿De acuerdo? Y así podría seguir con los demás términos si es que los hubiera, ¿no? Entonces, puntos suspensivos. Bien, pero hasta aquí nada más para que observen algo bien interesante. Sabemos de que D es E por K, pero D se repite aquí. Entonces, esto también puede expresarlo así, ¿no? En vez de D sería E por K. E por K. Pero por este K sería al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cómo estaría quedando entonces B? Es C por K, pero C es E por K al cuadrado. Sería E por K al cuadrado y por este K sería el cubo, ¿no? Y el A, ¿cómo sería? B por K. Pero el B es E por K al cubo. Y E por K al cubo por este K sería a la cuarta. Entonces te das cuenta, ¿no?, que cada uno de los antecedentes, si observamos bien, lo puedo expresar como el último consecuente y su respectiva razón. Miren, en función de ellos dos, ¿no? Obviamente el exponente de la razón dependerá de cuántas razones, ¿no?, estoy en este caso considerando. Muy bien. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una pequeña observación, a ver un ejemplito. Si tenemos una serie de 3 razones geométricas equivalentes, ahí están, términos medios iguales, esta misma serie la puedo escribir o expresar del siguiente modo. El A qué vendría a ser igual, en función simplemente de D y K. Sería D por K, pero K elevado a ¿cuánto? ¿Cuántas razones tengo acá? 3, ¿no? D por K al cubo. Acá sería D por K cuadrado. Claro, uno menos, ¿no? ¿Por qué? El B se encuentra aquí. 1, 2 y llegas acá. Ahí está, D al cuadrado, que se debe repetir aquí, ya que es continua. Y acá sería C, ¿no? Pero el C, mira, el C está aquí. 1. Sería D por K, que se repite aquí, ¿no?
D por K, y aquí sería simplemente el valor de D, ¿de acuerdo? D, que es aquí en el último. Bien, y obviamente esto seguirá siendo K. Entonces, eso es otra manera de escribir una serie de razones geométricas equivalentes continuas, ¿no? Ahí están, términos medios iguales, en función simplemente del último consecuente y la razón. Algún ejemplo para que se entienda mejor todo esto. A ver, si me dan este dato, ¿no? Esa expresión, además A más C 42, me piden calcular el valor de A. Si te das cuenta, se trata de una serie de razones geométricas equivalentes continuas, ¿no? Términos medios iguales. Bien, vamos a partir del dato. A más C 42. Y entonces, generalmente se resuelven los problemas con razones continuas, ¿no? De este modo, ¿no? Cada uno de los antecedentes lo voy a expresar en función del último consecuente y la razón. Bien, en este caso, a manera práctica, como la razón ya conocemos que vale 2, vamos a decir de que K vale 2, ¿no? Que es la razón. ¿De acuerdo? Bien, para ir familiarizándonos, ¿no? Con cada uno de los términos. Entonces, ¿cuánto valdría el valor de A? A es el último, ¿no? Consecuente de por K. Pero K elevado a la ¿cuánto? El A está aquí, 1, 2, 3, ahí está, al cubo. La manera práctica es cómo llegas al K, ¿no? Más. Ahora voy a reemplazar el valor de D. El D, ¿cómo sería? ¿Ves aquí? 1, 2, sería el mismo D, ¿no? El último consecuente por K. K elevado a ¿cuánto? El B, 1, 2, al cuadrado. Más el último, el C. El C aquí sería igual. A ver, sería D por K. ¿Por K a cuánto? Por K nada más, ¿no? El C está ahí, 1, ya está. Y todo eso es igual a 42. Muy bien, si te das cuenta, en todo se repite el D por K, ¿no? Entonces factorizo el D por K. ¿De acuerdo? Me estoy quedando acá. K al cuadrado, ¿está bien? K al cuadrado por K, K al cubo y por D, ¿no? Más, acá sería K más 1. Rápidamente. 42. Perfecto. Pero nosotros conocemos el valor de K, que vale 2. Sería 2 al cuadrado 4, más 6 más 1, 7. ¿No? Todo esto vale 7 y además el valor de K es 2. Entonces, rápidamente de aquí yo puedo calcular ya ese valor de D. ¿Cuánto valdría D? A ver, sería 14, paso a dividir el 42, me sale 3, ¿no? Ya está. Entonces, te das cuenta, conociendo el valor de D, ya puedo calcular cualquiera de los antecedentes. ¿Por qué razón? Porque esto ya lo conozco, la razón, ¿no? Tengo la razón, tengo el último consecuente, cualquier término puedo hallar. ¿Cuánto valdría el valor de A? Que me están pidiendo, ¿no? Calcular A. Sería D, o mejor dicho, el A es D por K al cubo, está bien, ¿no? D por K elevado al cubo. Igual, ¿pero cuánto vale D? 3. ¿El K cuánto vale? 2. Pero está al cubo, ¿no? Listo. ¿Cuánto sale la respuesta? Sería 8 por 3, 24. Entonces, muy importante, ¿no? Muchos de los problemas con series de razones geométricas equivalentes continuas siempre se va a calcular, o por lo general es muy práctico expresarlo de este modo. Cada uno de los antecedentes o de los términos en función del último consecuente y la razón. De esa forma estamos abreviando la cantidad de incógnitas, ¿no? Y podemos resolver el problema de una forma más sencilla. Aquí tenemos un problema de aplicación justamente sobre este tema, ¿no? Serie de razones geométricas equivalentes. Los antecedentes de una serie de razones iguales, acuérdate que cuando nos indican simplemente razón, entonces se está refiriendo a razón geométrica. ¿De acuerdo? Si
nos quisieran hablar o mencionar a la razón aritmética, tendrían que indicarnos todo el nombre completo, ¿no? Pero en este caso, como nos indican solamente razón, será razón geométrica. Bien, sigamos. Los antecedentes de una serie de razones iguales son respectivamente 3, 7, 9 y 5. Ahí está. Una serie de razones geométricas iguales, antecedentes 3, 7, 9 y 5. Si el producto de los consecuentes es 15.120, me piden calcular la suma de los tres primeros consecuentes. Como no nos indican cuáles son los consecuentes, pongámosle letra cualquiera, A, B, C y D, en el cual nos dan el dato de que el producto de los consecuentes es 15.120. Eso es dato, ¿no? Consecuentes A, B, C, D. Ahí está, el producto de los consecuentes A por B, por C, por D, 15.120. Y nos piden calcular la suma de los tres primeros consecuentes. Serían A, B y C, o sea, la suma de A más B más C. Muy bien. ¿Cómo resolvemos esto? Bien, entonces aquí fíjate bien en el dato que te dan. Producto de consecuentes, ¿no? Y acuérdate bien esta propiedad que nosotros indicamos, que es la siguiente. El producto de antecedentes entre el producto de consecuentes en una serie de razones geométricas equivalentes simplemente era igual a K, que es la razón, ¿no? Elevado a la n. ¿Quién es n? N es la cantidad de razones geométricas que se multiplican. Bien, entonces, como aquí nos hablan del producto de consecuentes y nos dan de dato el producto de consecuentes, que es A por B por C por D, me conviene aplicar esta propiedad. Entonces, aplicando la propiedad de esta serie de razones geométricas equivalentes, sería lo siguiente, ¿no? Producto de antecedentes. Antecedentes sería 3, 7, 9 y 5. En otras palabras, 3 por 7 por 9 por 5. Entre el producto de consecuentes. Consecuentes A, B, C y D. O sea, A por B por C por D. Ahí está. Bien, todo esto será igual a ¿quién? A la constante K. Pero ¿quién es K? Es la misma razón, ¿no? La razón de esa serie de razones geométricas equivalentes. Pero K tiene que estar elevado a un exponente. O sea, K a la n. ¿Cuánto vale n? N es la cantidad de razones que se multiplican. ¿Cuántas razones son? 1, 2, 3, 4. ¿No? Ahí está. 1, 2, 3, 4. O sea, sería K elevado a la 4. Muy bien. Entonces, siendo así, simplemente nos queda calcular, o mejor dicho, reemplazar el dato. Miren, el dato es el producto que tenemos aquí, ¿no? Que sería 15.120. Muy bien. Pero ese 15.120, ¿no? Para reemplazarlo ahí, en su forma canónica, ¿no? Se le suele llamar canónica, o descomponiendo este número en sus factores, esto es 2 a la cuarta multiplicado por 3 al cubo multiplicado por 5 por 7. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no sabes de dónde salió esto, eso es fácil, ¿no? Agarras, dices 15.120 y lo descompones. Mitad de 15.120, acá sería 7, 5, 6, 0, ¿no? Sigue sacando mitad y así, ¿no? Lo vas descomponiendo hasta que al final te quede el valor de 1. ¿Sí? Bien, ya tu ejercicio para tu casa. Entonces, este numerito me sale de este modo. Bien, eso hay que ir practicando constantemente, ¿no? Esas descomposiciones son muy interesantes porque ayudan a resolver los problemas de una forma más sencilla. Entonces, siendo eso, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Todo este producto, ¿a qué es igual? A lo siguiente. 2 a la cuarta, ¿de acuerdo?
multiplicado por 3 al cubo, que lo voy a descomponer así, ¿no? Por 5 por 7. Profesor, ¿y para qué hace eso? Claro, lo que podría dividirlo, ¿no? Y salir una fracción seguramente. Pero aquí a manera, o de forma práctica, para simplificar. A ver, 7 con 7, 3 al cubo es 27, que es 9 por 3. Y un 5 se va con un 5. Bien, rescatando sobrevivientes. A ver, ¿qué nos estaría quedando? A ver, bien, te ayudo. En este extremo queda k elevado a la cuarta. Te toca a ti. Bien, arriba, como no quedó nada, se supone que es 1. No van a poner 0, cuidado, ¿no? Recuerda que todo esto es multiplicado por 1, ¿no? Muy bien. Y en el denominador sería 2 elevado a la cuarta. Ya te diste cuenta cuánto vale k, ¿no? Claro, ya de forma rápida, sacando raíz cuarta, ese k te debe estar saliendo 1/2. Muy bien. ¿Cómo, profesor? Miren, k a la cuarta y 1 sobre 2 a la cuarta, y 1 es 1 a la cuarta, ¿no? Raíz cuarta cada uno, te sale el k 1/2. Bien, ya teniendo eso como resultado, entonces, ¿qué piden? La suma de los 3 primeros consecuentes. ¿Quiénes son los 3 primeros consecuentes? A, B y C. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando de nuevo nuestra propiedad que conocemos, ¿no? Ahora, por propiedad. Por propiedad. ¿Qué propiedad, profesor? Acuérdate. Esta propiedad que es bien interesante. Si no te acuerdas, aquí lo voy a mencionar. La suma, ¿no? Suma de antecedentes entre suma de consecuentes. ¿Qué pasa con la razón? La razón sigue siendo la misma, el mismo k. Bien, entonces esta propiedad es una propiedad muy interesante también, que es justamente la serie de razones geométricas equivalentes, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo me estaría quedando ahora el resultado? Del siguiente modo, aplicando la propiedad. A ver, suma de antecedentes. Bien, en este caso, como me piden solamente los 3 primeros consecuentes, me conviene sumar solamente hasta esta parte nada más, ¿no? Hasta acá nada más. ¿De acuerdo? Esta parte. Muy bien, entonces sería 3 más 7 más 9, ¿no? 3 más 7 más 9, entre la suma de consecuentes A más B más C. A más B más C, ¿sí? Y todo eso debe ser igual a la misma razón. La razón no cambia, sigue siendo K. Pero ese K ya lo hemos hallado. ¿Cuánto vale? Ajá, 1/2. 1/2. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, ¿cuánto valdría esa suma que me están pidiendo? A más B más C. Por lo tanto, A más B más C, ¿cuánto sería? Simplemente esto pasa a multiplicar, ¿no? A más B más C por 1, sería A más B más C y sería 2 por todo esto, ¿no? ¿Cuánto es 3 más 7 más 9? 19 por 2, 38. Ahí está. Esa es nuestra respuesta. Con lo cual estaríamos marcando la alternativa A. A de Anita. Ahí está. Muy bien. Entonces, muy importante. Si te das cuenta, utilizando las propiedades nos ayuda drásticamente a reducir, ¿no?, los cálculos en un problema. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante aprender esas propiedades que nos van a ayudar en cada problema a hacerlo cada vez más rápido.
tenemos aquí un problemita. A ver, ¿qué nos indica? Si a cuadrado más 4 entre a cuadrado menos 4 igual b cuadrado más 9 entre b cuadrado menos 9 c cuadrado más 25 entre c cuadrado menos 25. Miren, se repiten los c, se repiten los b, se repiten los a. Los 4, 4, 9, 9, 25, 25. Además, a por b por c, 240, me piden determinar a más b más c. Bien. Miren aquí lo importante que es, ¿no? Saber e inclusive haber demostrado las propiedades, ¿no? Porque eso me permite ahorrarme varios cálculos. En este caso, observen por aquí las propiedades. Miren esta propiedad. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? A1 más B1 entre A1 más B1, A2 más B2 entre A2 menos B2, miren. Entonces, como que se parece, ¿no? Se parece, claro que sí, se parece mucho. Entonces, en este caso, viendo esta propiedad, ¿no?, que les había colocado, podemos nosotros ya de frente, ¿no?, a partir de esta condición que me da el problema, puedo de frente hacer lo siguiente. Si se cumple todo esto, es como que mi A1 es el A cuadrado, ¿no? El B1 es el 4, A2 el B cuadrado, el B2 el 9, el A3 C cuadrado y el B3 el 25, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir, no? Entonces, aplicando la propiedad, decimos aquí, ¿no? Por propiedad, ¿no? Por propiedad, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a suceder lo siguiente, de que si tengo esto puedo retornar, ¿no?, a la serie de razón geométricas equivalentes original. Sería A1 sobre E1, ¿no? Entonces sería A cuadrado en este caso, ya que la 1 es el A cuadrado, sobre 4 igual, en este caso sería B cuadrado sobre 9 igual C cuadrado sobre 25. Miren qué importante, ¿no? Porque no solamente yo puedo ir de aquí hacia acá, sino regresar. Entonces, eso es lo maravilloso de las propiedades, ¿no? Que puedes ir tanto de ida como de vuelta. Entonces, si tengo esta condición, puedo hacer esto. Y si tengo esto, puedo retornar, ¿no?, a la serie de razones geométricas equivalentes original. Bien, pero me están pidiendo A más C y me dan de dato A por B por C. Entonces, ¿qué les parece si a cada uno de ellos les saco la raíz cuadrada? Entonces, sacando la raíz cuadrada a todo, decimos lo siguiente, ¿no? Vamos a decir esto. Raíz cuadrada a todo, ¿va? A todo. ¿Sí? A todo. Entonces, ¿qué me estaría quedando luego? Me estaría quedando lo siguiente. Observen ahí. Miren, quedaría esto, ¿no? A ver, no nos falta mucho. Bien. Entonces, sacando b cuadrada de a cuadrado, simplemente sería a. Raíz cuadrada de 4, 2, igual raíz cuadrada de b cuadrada es b, raíz cuadrada de 9 es 3, ¿no? Igual raíz cuadrada de c cuadrado es c, raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Sí? Estamos en ese caso, ¿no? Ya está. Listo. Entonces ya tenemos, miren, la serie de razones geométricas equivalentes original. Luego, como me están pidiendo o me dan el dato del producto, me conviene calcular el producto. ¿Qué les parece si a todo esto lo igualo a una constante K? Ya está. Muy bien. Entonces, aplicando la propiedad, acuérdate, producto de antecedentes entre el producto de consecuentes. Sería A por B por C, ¿no?
A por B por C entre el producto de consecuentes sería 2 por 3 por 5. Esa razón queda multiplicada a la cantidad, ¿no? A la cantidad de términos, ¿no? O de razones geométricas que en este caso multiplicado. 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Hay 3, ¿no? Sería K elevado al cubo. Muy bien. Pero ese A por B por C es dato. 240. Bien, entonces simplemente hacemos lo siguiente, ¿no? Vamos a colocarle ahí su respectivo equivalente. A veces dato 240, ahí está, 240, eso es dato entre 2 por 3 por 5, ¿no? 2 por 3 por 5. Bien, y eso me da como resultado K elevado al cubo. Listo. Ahora, para calcular el valor de K, aquí ya salió ya. Entonces decimos cuánto vale el valor de K. A ver, esto sí ya tiene que estar ya con esa práctica. El toque, el K. Respuesta, vamos. A ver, 2 por 5 es 10, se va a 0, 24 entre 3, sale 8. ¿No? K al cubo igual a 8, o sea, K vale 2. Ahí está. Hay que ser rápido ya. Bien, y si ya tenemos el valor de K igual a 2 y me están pidiendo la suma de A más B más C, o sea, la suma de antecedentes, entonces aplicamos la propiedad conocida, que suma de antecedentes entre suma de consecuentes, la razón no va a cambiar. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Luego aplicamos la propiedad, ¿no? Suma de antecedentes, a ver. ¿Quiénes son los antecedentes? A más B más C. Ahí está. A más B más C. Entre suma de consecuentes, 2 más 3 más 5. La razón no debe cambiar. ¿Quién es la razón? La razón es K. ¿Pero K cuánto vale? Vale 2. Bien. Entonces de aquí ya tenemos respuesta al problema. Por lo tanto, ¿cuánto vale A más B más C? Sería 2 más 3 más 5, que es 10. Vas a multiplicar al 2, 10 por 2, 20. Ahí está, 20. Esa nota tienes que sacarte en todos los exámenes. Muy bien. Alternativa, Carlitos, ahí está. Muy bien. Entonces, muy importante, como te indico, aprenderte las propiedades que te ayudan significativamente a reducir, ¿no?, los cálculos en los problemas.